Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Hoy estamos entrando en la clase, ya les digo, número 15, si no mal recuerdo, que tiene que ver con el proyecto sanmartiniano. La clase pasada venimos de ver lo que es el proyecto ortiguista en dos clases. Bueno, en esta clase vamos a ver cómo se fue organizando la guerra de la independencia y, y lo que es el proyecto sanmartiniano. Son tres textos que vamos a trabajar hoy. Uno tiene que ver con los proyectos monárquicos. Uno es el recorrido histórico de Ternavasio, que es el capítulo 4. Esperen que no puedo abrir esto. Un segundo. Uno es el recorrido histórico que hace Ternavasio en el capítulo 4, que se llama De la guerra civil a la guerra de la independencia, ¿no? Como nosotros venimos viendo, la Revolución de Mayo y de todas las colonias hispanoamericanas comienzan en el contexto de una guerra de la independencia en España, eh, debido a la invasión napoleónica, que luego devino en una revolución, digamos, democrática, ¿no? Por la ampliación de derechos. Bueno, acá empezó al revés, ¿no? En el Río de la Plata y en América comienza como una revolución de ampliación democrática que luego devino en una revolución de independencia. Eso ya lo vimos en las clases pasadas. Y el capítulo 4 de Ternavasio se llama De la guerra civil a la guerra de independencia, ¿no? Principalmente cuando Fernando VII retoma como rey de España, tiene como objetivo volver atrás todo el proceso revolucionario, y acá en el Río de la Plata, en el 16, se decide en el Congreso de Tucumán declarar independencia. Bueno, este es uno de los textos. El otro texto tiene que ver con el libro de Galasso. Seamos libres, lo demás no importa nada. Con algunos capítulos. Eh, propio libro que habla de cuando San Martín es nombrado eh, gobernador de Cuyo, y desde ahí organiza su campaña libertadora, ¿no? Chile, Perú. Pero este video tiene que ver con el texto muy importante de Joaquín Pérez. Tengo el libro, tengo las fotocopias, que es Artigas, San Martín y los proyectos monárquicos en el Río de la Plata y Chile, ¿no? Que es un libro donde utilizamos los primeros tres capítulos, que ahora vamos a explicar, que trata sobre estos 2 años clave, 1818-1820, donde se barajó la posibilidad de una monarquía como una forma de, digamos, de llegar a una paz definitiva, ¿no? Un arreglo con la metrópolis y las metrópolis. En 1818 ya se había conformado el Congreso de Viena, el Congreso de Aquisgrán, que vamos a ver en este texto, donde se disputaba qué hacer con estas colonias rebeldes, ¿no? Y bueno, hay una forma, una salida política que encontraron las élites, ¿no? Ganas era establecer una monarquía y no una república. Entonces todo lo que oliera a república para estas élites debía ser aniquilado, ¿no? Como en el caso del artiguismo que vimos la clase pasada. Bueno, a ver, tiene mucho que ver con San Martín este texto. Por eso está dentro de lo que es los proyectos, el proyecto sanmartiniano. Porque el texto, que son 3 capítulos, el último de los cuales trata sobre la mediación chilena, que se considera que fue una idea de San Martín, ¿no? Para poner paz al conflicto entre Buenos Aires y los caudillos o las montoneras del litoral, ¿no? El artiguismo, porque eso retrasaba la organización de la campaña libertadora de Perú, ¿no? Los fondos que Buenos Aires le debía enviar a San Martín, que habían sido prometidos, pero vamos a ver de qué se trata.
fueron ubicados para combatir a esa anarquía en un proyecto monárquico, ¿no? Que estaba barajándose, negociándose Pueyrredón, que era el director supremo de Río de la Plata, con algunas monarquías, principalmente con el duque de Orleans, ¿no? Era lo que pretendía Pueyrredón. Para eso había que desterrar del Río de la Plata todo conflicto interno o anarquía, como lo llamaban los porteños en aquel entonces, y que estaba representado en la figura de Artigas. Entonces esos fondos prometidos para San Martín fueron derivados en la campaña sobre las montoneras. Bueno, entonces vamos a ver si podemos ver una figura de San Martín, ¿no? Que es nuestro principal personaje. Vamos para que haya una fotito y sea más placentero el video. Pero no solo por ello. Bueno, el capítulo 1 del texto de Joaquín Pérez, del libro se llama Artigas, San Martín y los proyectos monárquicos en el Río de la Plata y Chile, 1818-1820. Empiezan con una introducción, ¿no? Empieza el capítulo 1, ¿no? Y dice que el propósito de la mayor parte de la burguesía criolla era coronar, ¿no? Una monarquía constitucional como la única salida al problema de la guerra de la independencia, ¿no? Y obviamente esta guerra de independencia, como vamos a ver también en el texto de Terrabasio, había desajustado la estructura económica y social, ¿no? Que es propia de una guerra. La guerra había desajustado esa estructura económica y social. Entonces la solución era una monarquía constitucional, ¿no? Para la gran parte de las élites criollas. Bueno, estos dirigentes eran firmes igual en la independencia, ¿no? No es que empezaron a barajar volver a ser parte de España, ¿no? Buscaron obviamente el apoyo de las grandes potencias, es decir, de Europa, ¿no? Para buscar un príncipe e instalar una monarquía constitucional. Se barajó la idea de un infante español, ¿no? O portugués, o de la Casa de los Incas, en el proyecto belgraniano. También que el territorio se rija bajo el protectorado inglés, ¿no? El proyecto de Alvear, por ejemplo, o portugués. Bueno, Bolívar y San Martín, en el transcurso, esto lo dice Joaquín Pérez, ¿no? En el transcurso de la guerra se dieron cuenta de la imposibilidad de instalar una república democrática. Bolívar terminó instalando una república, como nosotros vimos en el proyecto bolivariano, pero el autor, Joaquín Pérez, habla de una monarquía disfrazada. Dice, ¿no? Porque el poder que tenía el presidente de la República, primero que era vitalicio, ¿no? Que estaba en la figura del mismo Bolívar, y segundo que tenía amplios poderes. Bueno, San Martín empezó a insistir desde Perú como la única salida, que era la monarquía. Estamos hablando, Perú, 1820, 1821, el escenario había cambiado, ¿no? Joaquín Pérez habla que en un principio San Martín tenía ideas republicanas, ¿no? Lo da a entender así, que luego eso fue variando por ese cambio de escenario, ¿no? Entonces, San Martín ya en Perú, ¿no? Declarar la independencia en 1821, como protector del Perú, empieza a esbozar esa idea de que la corona o la monarquía constitucional era una salida al orden, ¿no? y a que sea reconocida por la grande potencia. Entonces, bueno, el trabajo de Joaquín Pérez apunta a explicar los intentos, ¿no? del directorio en 1818 a coronar una monarquía constitucional en el Río de la Plata, con implicancias sobre Chile, por eso se llama el Río de la Plata y Chile, ¿no? Bueno, se barajó el duque de Orleans, ¿no? Que fue más tarde fue igual el rey de Francia, ¿no? Cuando volvió después de la Segunda República, digamos, después
Eh, Luego también se barajó el duque de Luca, el infante Sebastián, ¿no? Que tenía ascendencia Braganza y Borbona, o Borbón, mejor dicho. Bueno, entonces, como dijimos principalmente, el objetivo era la estabilidad política en la región, ¿no? Ese era un objetivo principal de las élites. Era un anhelo de los comerciantes del puerto y obviamente de los hacendados de la campaña, ¿no? Para estabilizar la economía y obviamente sus economías. Bueno, el gobierno directorial suspende el envío de dinero, ¿no? Que había acordado para la liberación de Perú, ¿no? Estamos en 1818, volvamos. Chacabuco ya había ocurrido, es decir, Chacabuco es la batalla que da lugar a la reconquista de Chile, ¿no? Chile había sido reconquistada por los realistas en la batalla de Rancagua en 1814, y bueno, San Martín organiza desde Cuyo, Mendoza, el ejército de los Andes, cruza la cordillera, Chacabuco, Cancha Rayada, ¿no? Una derrota, Maipú se consolida y se declara la independencia en febrero de 1818, la independencia de Chile. Entonces, desde ahí empezó a organizar junto a O'Higgins, ¿no? la futura expedición a Lima, que era el centro realista. Y Buenos Aires le había ofrecido fondos para ayudar en esa campaña. Bueno, ante el problema, ante el problema con los artiguistas, decide suspender esos fondos, ¿no? Eh, Además, Porredón arregla con los portugueses, ¿no? La invasión a la banda oriental, cosa que ocurrió, y es el principio del fin de la aniquilación de lo que es el proyecto artiguista, ¿no? Los portugueses, como sabíamos muy bien, eh, invaden la banda oriental en 1816 con una clase pasada y toman Montevideo en 1817. Entonces, Artigas no le quedó otra que para pasar de este lado del Uruguay eh, hasta que lo llegó a la derrota definitiva y se exilió en el Paraguay. El objeto era, obviamente, eliminar a Artigas, ¿no? Es decir, el arreglo de Porredón con los portugueses. ¿Por qué? Porque era un caudillo republicano y que era el principal estorbo a los proyectos monárquicos, ¿no? Digamos, si vos querías traer un príncipe europeo, había que demostrar cierto orden y cualquier tipo de obstáculo, eliminarlo. Uno de ellos era Artigas. San Martín era monárquico también en ese momento, como dijimos al principio, sin embargo, se opuso a estas políticas del directorio, ¿no? Que suspendieron la expedición a Lima. Y, y además se opuso a la participación del ejército de los Andes en esta guerra civil, porque obviamente Porredón requirió de las tropas que estaban preparándose para la expedición a Lima. San Martín desobedeció, eso le trajo después muchos problemas, como vamos a ver más adelante. Nunca se lo perdonó a Buenos Aires a San Martín y por eso debió morir en el exilio, ¿no? Bueno, los caudillos del litoral, como bien sabemos, eran republicanos y tras la caída del gobierno central, ¿no? Con la batalla de Cepeda en 1820, esto ya desapareció toda posibilidad de instalar una monarquía en el Río de la Plata. Eh, bueno, volvamos, ahora sí, vamos a lo que es el capítulo primero. Este capítulo comienza hablando de la situación en Europa a fines de 1818, ¿no? Durante el Congreso de Aquisgrán, que duró muy poco, duró algo así como un mes y medio, el Congreso de Aquisgrán. Bueno, y en él se trataría la conducta que se adoptaría respecto a España y a sus colonias, ¿no? Que estaban insurreccionadas. Entonces, eso es la discusión el tema, uno de los temas principales a tratar en el Congreso de Aquisgrán es eso. ¿Qué hacer con esas colonias insurreccionadas?
colonias que muchas veces tenían sectores que planteaban la monarquía, planteaban la república, ¿no? Distinto a lo que se estaba barajando en Europa en ese momento, después de haber aniquilado a lo que es el proyecto napoleónico, ¿no? Bueno, Fernando VII, que ya había sido entronado nuevamente en 1814, quería obviamente recuperar las colonias por la fuerza y no aceptaba ningún otro tipo de solución, ni siquiera la coronación en América de un príncipe español. Nada. Y obviamente España tenía apoyos en este Congreso, los dos potencias que lo apoyaban eran Prusia y Rusia, ¿no? Que estaban preocupadas por la propagación de las ideas republicanas, ¿no? En sus propias monarquías. Inglaterra, cuidando sus intereses comerciales, quería una salida pacífica y obviamente admitía una monarquía constitucional en América. El texto cuenta cómo el ministro inglés, ¿no? Que asistió al Congreso, Casterall, recibió una carta de San Martín en ese contexto, invocando la posibilidad de una monarquía constitucional en América, ¿no? Pero San Martín le planteaba, como planteaba la logia Lautaro, a la que él pertenecía, que no se iba a admitir ningún príncipe español. Bueno, el ministro inglés no contestó la carta y además la dio a conocer a la Corte de Madrid. Un gaucho el tipo. Francia, por su parte, había enviado al ministro Richelieu, bueno, y era partidario a que se implementara una monarquía borbónica, pero con la aprobación española. Las esperanzas aumentaron cuando llegó al ministro francés una carta de Porredón, ¿no? Pero Porredón, el director supremo del Río de la Plata, fechada en marzo de 1818, a la que le expresaba relaciones comerciales o de cualquier otro tipo de interés para la Francia, ¿no? Entonces esto le daba lugar a que algún príncipe, digamos, francés, tuviera la oportunidad de coronarse en el Río de la Plata y Chile como monarca constitucional. Entonces Richelieu escribe, dice el texto, a España proponiendo al príncipe de Luca, ¿no? Que era un español de origen Borbón, pero Madrid no contestó, ¿no? Madrid tenía en la cabeza la recuperación de las colonias a sangre y fuego. Igualmente, Richelieu envió a Buenos Aires a un coronel denominado Lemoyne, que era una especie de agente secreto francés, ¿no? Llega acá a Río de la Plata, a Buenos Aires, en agosto de 1818, y este debía informar que Europa no quería repúblicas en América, ¿no? Esa era la intención, y obviamente testear la situación, sacar información. Los portugueses, digamos, tenían una idea histórica de la expansión sobre las costas del Plata, ¿no? Es más, en 1816 y 1817 habían, como dijimos y sabemos muy bien, habían invadido la banda oriental, estaban a cargo de Montevideo, con la complicidad porteña, ¿no? Bueno, obviamente esto provocó la protesta de Inglaterra, porque todos esos problemas generaban, valga la redundancia, problemas en el comercio, donde los ingleses tenían una participación importantísima a partir de la Revolución de Mayo. Y obviamente las protestas de Inglaterra llegaron a la Corte de Río, ¿no? Y también España, ante esa provocación o esa ocupación portuguesa en las colonias españolas, llegó a plantear la necesidad de invadir Portugal, ¿no? Estamos hablando en Europa.
Bueno, esto no, España no lo pudo concretar por la oposición de las otras potencias a mantener el equilibrio europeo que se había generado a partir de la derrota de Napoleón, ¿no? Ese nuevo equilibrio. Además, los portugueses iniciaron gestiones, ¿no? Para que sea coronado en el Plata un integrante de la Casa Braganza, ¿no? El que ellos proponían era el infante Sebastián, que había nacido en Río de Janeiro en 1811. Su padre era el infante Pedro Carlos, que era sobrino de Carlos IV, ¿no? De España. O sea, tenía no solamente sangre de Braganza, sino sangre borbona, eh, el infante Sebastián. Bueno, el enviado de las Provincias Unidas al Congreso de Cristán era Rivadavia. Y logró entrevistarse en Londres con el embajador español en Inglaterra. Y hubo algunas negociaciones, ¿no? Rivadavia escribió a su gobierno, ¿no? Al gobierno de Buenos Aires, diciendo que Madrid se comprometía a dar una solución a la independencia a cambio de una compensación monetaria, ¿no? Y de, obviamente, de coronar un príncipe español. Eh, bueno, sin embargo, en España no le dieron importancia a esta negociación, ¿no? España tenía en su cabeza la recuperación de las colonias a sangre y fuego. Eh, en septiembre de 1818 comenzaron las sesiones en el Congreso de Aquisgrán y, bueno, estaban presentes el zar Alejandro de Rusia, el emperador Federico Guillermo de Prusia, como dijimos, el ministro Richelieu, Castlegar y Wellington por Gran Bretaña, ¿no? Como las principales exponentes de las potencias en ese congreso. Con respecto a la situación de las colonias americanas insurreccionales, había dos posturas, ¿no? en esa discusión en el Congreso. Prusia y Rusia estaban por la intervención armada europea a favor del restablecimiento de la autoridad española, ¿no? Sobre las colonias. El ministro inglés expuso una posición contraria a esa postura, a ese proyecto. Lo que sí estuvieron de acuerdo todos fue en el establecimiento de una monarquía en América. No daban lugar, no se reconocería la independencia si había una república. Solo la forma de hacerlo era si había una monarquía constitucional en Buenos Aires, ¿no? Bueno, y ahí se empezaron a nombrar algunos personajes, ¿no? Por ejemplo, se habló del príncipe de Lucas, como dijimos anteriormente, que era sobrino de Fernando VII y nieto de Carlos IV. Esa fue una posibilidad que salió en las discusiones en ese congreso. Bueno, sin embargo, nada se resolvió, ya que Fernando VII envió una nota al Congreso protestando por todo lo que se tratase y tuviera que ver con los intereses de la monarquía española y que solo aceptaría el restablecimiento de su autoridad absolutista en América, ¿no? El fracaso de las expectativas puestas en el Congreso hicieron que Fernando VII se dispusiera a preparar una expedición militar, ¿no? Que partiera de Cádiz, ¿no? Y esa expedición puso en velo durante mucho tiempo el gobierno de las Provincias Unidas de Río de la Plata, cosa que nunca ocurrió igual. Esa expedición sí llegó a lo que es Venezuela y fue un problema para Bolívar, no para el Río de la Plata, pero el miedo existió siempre. Fue parte de las negociaciones, ahora vamos a ver más adelante. Bueno, volviendo al Río de la Plata, a comienzos de 1818, el gobierno, ¿no? de Buenos Aires, el directorio o el gobierno directorial, estaba en una situación muy difícil. Estamos hablando del principio de 1818.
Uno de los problemas era la anarquía artiguista, ¿no? Como ellos lo llamaban. Era necesario aniquilar Artigas. Y sobre él volcaron todos sus recursos y todos sus ejércitos, ¿no? San Martín había, dijimos, obtenido la victoria de Maipú en abril de 1818 y Pueyrredón se disponía, ¿no? Se disponía a ayudar al ejército de los Andes, como lo había prometido, pero tenía una disyuntiva que era el problema artiguista, ¿no? Esos fondos que había votado el Congreso de 500.000 pesos, no sabía si destinarlos a ese proyecto que todavía no había culminado, ¿no? Faltaba la Expedición Libertador del Perú, o volcarlos en las tropas de Buenos Aires para aniquilar el proyecto de Artigas, ¿no? O la anarquía, como ellos lo llamaban. Pero San Martín se negó, ¿no? A eso. Él planteaba que primeramente había que organizar la expedición a Lima, que era el centro del realismo en América del Sur, Lima. San Martín, como en un principio había logrado convencer a Pueyrredón para que gestionara ante el Congreso, cosa que logró, ¿no? Este empréstito de 500.000 pesos para costear las operaciones militares en el Perú, ¿no? San Martín había reunido con Pueyrredón se había reunido, ¿no? Con Pueyrredón y con los demás miembros de la logia Lautaro en la quinta de San Isidro, ¿no? Después de Maipú, para tratar ese tema. Y el que se ponía a esos planes era el ministro de Pueyrredón, que era Gregorio Tagle, quien él planteaba esta necesidad de utilizar el ejército de los Andes para aniquilar a la anarquía artiguista, ¿no? Era más necesario sacarse ese problema de encima, ¿no? Por todos estos proyectos monárquicos que estaban barajando, antes que aniquilar el poder real, ¿no? Que era Lima. Ahí está la disyuntiva entre San Martín y Pueyrredón, o San Martín y aquellos que solo cuidaban los intereses de la élite dominante. Bueno, Joaquín Pérez dice que San Martín, como decía anteriormente, había dejado de ser republicano, ¿no? Para ser un monarca constitucional, obviamente con exclusión de un príncipe de la Casa Borbón, pues políticamente era lo único viable en ese contexto, ¿no? También dice que el autor obraba a espaldas de la logia, ¿no? San Martín, digamos, estaba haciendo o sea, sus opciones políticas era a espaldas de la logia. Bueno, eso es discutible, ¿no? Y Pueyrredón mantenía una correspondencia con los ingleses sin informar a las autoridades. Digo, San Martín mantenía, ¿no? Una correspondencia con los ingleses, como eso que le mandó al ministro Castelar, sin informar a las autoridades de Buenos Aires ni a la logia. Por lo tanto, lo que dice Joaquín Pérez es que San Martín de alguna forma empezó a jugar su propio proyecto de forma individual, porque no veía en las autoridades políticas poder, digamos, la ayuda necesaria para poder concretar esos proyectos. Ahora, lo que sí coincidían San Martín y Pueyrredón era en cuanto a la defensa, ¿no? De una campaña impresa que se empezó a denominar la imprenta federal, ¿no? Que era una campaña intensa contra el gobierno central por los exiliados porteños, entre ellos Alvear y los Carrera, en Montevideo, en la Montevideo que había sido ocupada por los portugueses y al mando del general Lecor, ¿no?
Entonces, ¿quiénes se encontraban? Esperen un cachito donde está llamando mi nena. Un segundo. Tuve que cambiar de máquina porque la quería. Usó la máquina de mi hija porque es mejor. Bueno, esta espero que no se me trabe. Bueno, no tengo las fotos acá, así que a ver si puedo encontrar alguna. Bueno, no importa. Ya está, así nomás entonces. No puedo poner. Bueno, listo, no encontré foto. Bueno, entonces decíamos que San Martín y Porredón coincidían en algo que era que había que contrarrestar una campaña impresa, ¿no?, de la denominada imprenta federal, que estaba instalada en Buenos Aires por los exiliados del gobierno central, ¿no? Estaba, bueno, el chileno Carrera, dijimos, que era enemigo de O'Higgins y San Martín, ¿no? También de Porredón, el ex director supremo de La Plata, Alvear, y su ex ministro, ¿no?, el principal cerebro, dicen algunos, Nicolás Herrera, que a su vez este era consejero del general portugués, ¿no?, del general portugués Lecor. Bueno, y este permitió a estos opositores al gobierno de Buenos Aires que utilizaron la imprenta ahí en Montevideo. Y bueno, Carrera le puso el nombre de imprenta federal, haciendo causa común con los caudillos federales que se oponían al directorio. Eh, Carrera utilizó la prensa principalmente para el público chileno en un principio, ¿no? Porque él era chileno y quería desprestigiar a su enemigo político, que era O'Higgins. Bueno, denunciando la alianza argentino-chilena, pero además, después de los fusilamientos de sus hermanos en Mendoza, ¿no?, los dardos de Carrera y su imprenta fueron puestos en Porredones principalmente, ¿no?, a los enemigos políticos de Buenos Aires. San Martín, Porredón, bueno. Entonces ahí es Porredón ante eso empieza, le escribe a Lecor para que intercediera, ¿no?, en esa disputa política de imprenta mala vida, ¿no?, por los enemigos del gobierno central. Bueno, San Martín, mientras tanto, después de esto, de arreglar esto en la quinta de San Isidro de Porredón, decide volver a Mendoza. Bueno, y contando que tendría para septiembre de 1818 los 500.000 pesos prometidos, ¿no? Sin embargo, para septiembre recibe un oficio del gobierno de Buenos Aires notificando la imposibilidad de hacer efectivo el cobro total del empréstito, ¿no? Entonces, San Martín inmediatamente, bueno, nada, presenta su renuncia al gobierno, ¿no? Esto era producto, como dijimos anteriormente, como pensaba San Martín, del ministro Tagle, ¿no? Y San Martín lo sabía. Por otro lado, Porredón ya había iniciado el proyecto monárquico, ¿no?, a través de Rivadavia, haciendo, digamos, que la expedición sea innecesaria. ¿Por qué? Porque el proyecto monárquico, digamos, planteaba que iba a generar esta paz definitiva y esta implementación del orden. Entonces solo bastaba hacer una cosa para terminar con la hostilidad española, que era aniquilar al principal opositor a este proyecto monárquico, que era, era, Artigas. Entonces, el Congreso,
lo que hace el Congreso ya instalado en Buenos Aires, ¿no? Lo que hace es establecer una serie de instrucciones para Rivadavia, ¿no? Estas instrucciones lo que planteaban principalmente que no debía ser un príncipe español, ¿no? Y se le autorizaba a Rivadavia arreglar con España el reconocimiento de la independencia a cambio de una indemnización, como le había planteado Rivadavia en su oficio, en esa reunión que había tenido con el embajador español en Londres, ¿no? Pero también debía incluir en esta negociación de Rivadavia todo el territorio del ex virreinato y Chile. Y si era posible también incluir el territorio de Lima, el virreinato de Lima. Bueno, sin embargo, estas instrucciones llegaron tarde, ¿no?, a Europa, y además a Rivadavia tampoco España le había dado ninguna importancia, ¿no?, a esa negociación que había tenido Rivadavia. De ese tema trata en el capítulo segundo, el texto de Joaquín Pérez. En el capítulo primero. El capítulo segundo empieza hablando, bueno, que en agosto del 18, después de mandar estas instrucciones a Rivadavia, Porredón toma contacto con el enviado francés, Lemoyne, que yo les dije que le había mandado el ministro Richelieu, ¿no? Es decir, volvamos a decir, una vez que Porredón manda las instrucciones barajadas en el Congreso, estas instrucciones a Rivadavia, Porredón al poco tiempo hace contacto con este espía francés, ¿no? Y obviamente el visitante propuso directamente gestionar la coronación de un príncipe francés, ¿no? Y el director supremo le prometió al francés que no encontraría obstáculos en el proyecto, ¿no?, ni en Chile, ni en Lima, ¿no? Inclusive Porredón consideró, pidió un nombre y dijo el duque de Orleans, ¿no? Porque, el francés dijo, bueno, ¿y a quién propone? Él dice, el duque de Orleans. Bueno, la corte portuguesa siguió con el mismo proyecto, como hemos dicho, de coronar en el Río de la Plata al infante Sebastián, que era nieto del rey Juan VI, ¿no?, el rey de Portugal, que la corte estaba todavía en Río, ¿no? Bueno, entonces la corte portuguesa lo que hizo, instruyó, ¿no?, le dio instrucciones al representante en el Congreso Acristán, que era el conde de Palmelia, y también al general Lecor, que se encontraba en Montevideo, ¿no? Entonces, este último tenía el objetivo de gestionar ante Porredón la coronación del infante Sebastián, ¿no?, el general Lecor. El infante Sebastián tenía, como dijimos anteriormente, sangre de Braganza, pero también sangre de Borbón, porque pues era sobrino de Carlos IV, ¿no? Bueno, la estrategia portuguesa era que digamos, lo que planteaba Lecor, ¿no?, era que esto frenaría, al tener sangre Borbón, frenaría cualquier intento de invasión española si se coronaba a Sebastián, ¿no?, por su descendencia borbona, ¿no? Bueno, Porredón contestó que tal vez ese proyecto en el futuro, ¿no? Obviamente Porredón ya estaba encaminado en la coronación de este príncipe francés, el duque de Orleans. Lecor tenía otra carta, ¿no?, que era Alvear, igualmente. Por eso, ¿no?, él dejaba hacer a la imprenta federal. Obviamente Alvear tenía intenciones de volver al poder en Buenos Aires, ¿no?, en el Río de la Plata, y le daba la garantía que Alvear estaba decidido por apoyar el proyecto del infante Sebastián. Bueno, con el proyecto del príncipe francés, ahora había que tener el apoyo de San Martín y O'Higgins, ¿no? Porredón enseguida busca el apoyo, San Martín acepta, ¿no?, porque obviamente
era proclive a un proyecto monárquico que no sea de origen español, pero no quería suspender la expedición a Lima. Bueno, San Martín de Mendoza pasa a Chile y empieza a acelerar los preparativos. ¿Qué hace ante este proyecto? Porredón envía un nuevo representante de Europa, ¿no? Que es el canónigo Valentín Gómez, y las instrucciones era que de no ser posible, ¿no?, la gestión del príncipe francés, debía buscar otra potencia que no sea España. Además debía incluir el territorio de la banda oriental, ¿no? Planteaba las instrucciones que tenía este canónigo, que era el nuevo representante de las Provincias Unidas en Europa. Paralelamente al envío del comisionado, ¿no?, digamos, a este canónigo, enviaron un comisionado a Mendoza para obtener el apoyo de San Martín y O'Higgins, como había dicho, ¿no? Y Porredón intentaba demostrar, ¿no?, a Francia que existía un país unificado, ¿no? Para ello trabajó digamos, en mejorar el ejército para establecer el orden en Santa Fe y en la banda oriental. En la banda oriental ya estaba establecido con la invasión portuguesa, pero el problema del desorden hoy en ese momento, en ese contexto, era Santa Fe. Y bueno, no solamente empezó a alistar un ejército, ¿no?, para establecer el orden en Santa Fe, sino que empezó a escribir sendas proclamas dirigidas a los habitantes de Santa Fe, y la operación militar, además, ¿no?, iba a contar con un ejército de 3.000 hombres al mando de Balcarce, ¿no?, el general Balcarce. Esto lo había combinado con una flota, ¿no?, que remontó por el río Paraná para hacer pie también en Entre Ríos, a cargo del coronel Bustos, perdón, a cargo de un almirante, y Bustos, que se encontraba en Córdoba, ¿no?, el coronel Bustos debía bajar hacia Santa Fe. Entonces era una operación militar compuesta por el ejército que salía de Buenos Aires, la flota que salía por el Paraná y la bajada del coronel Bustos hacia Santa Fe, es decir, de Córdoba hacia Santa Fe. Este ejército de Balcarce tenía instrucciones reservadas, ¿no?, que estas instrucciones reservadas proponían la pena capital a quienes se resistieran a los objetivos porteños. Debía exterminar a la población de Santa Fe en el caso de resistencia, ¿no? Eran durísimas en la implementación del orden que planteaba Porredón para su proyecto monárquico. Porredón además acordó con el general Lecor que cruzase de este lado del río Uruguay, ¿no? Digamos, fue una operación con cuatro columnas, digamos, ¿no? Las 3 columnas, una marítima, una columna que venía del sur, la columna que salía de Buenos Aires, y la columna que le iba a dar los portugueses para que cruzaran de este lado, para terminar con la retaguardia, digamos, ¿no?, y destruir definitivamente Artigas. Bueno, Joaquín Pérez se pregunta en el texto, dice, ¿quién podría garantizar que una vez que ocupaba Entre Ríos, ¿no?, los portugueses lo iban a evacuar fácilmente una vez terminada la aniquilación de Artigas? Acá hay un resumen, a ver si lo encuentro, en la página 51 creo que es. Dice, tenemos pues que en este mes de septiembre de 1818 Porredón convino con Lemoyne el plan de coronar al duque de Orleans en Buenos Aires. Envió a Julián Álvarez ante San Martín, este es el comisionado ante San Martín, para conseguir el apoyo chileno al mismo y a expresarle que en consecuencia debe ser suspendida la expedición a Lima. Encima le decía, no, mira, la expedición a Lima va a tener que esperar. Despachó fuerzas armadas sobre Santa Fe y Entre Ríos, ¿no?, esto que le decía, para dominar el litoral, y finalmente autorizó a Lecor
a ocupar Entre Ríos temporalmente como una forma de colaborar con la lucha común contra Artigas. Ningún historiador ha tenido presente esta coincidencia de fechas que permiten apreciar la totalidad del panorama y explicar el plan que se respondieron a cada una de las resoluciones. Esto está en la página 51, que es el resumen de esta avanzada militar de Porredón, ¿no? Bueno, en ese momento, cuando el gobierno de Buenos Aires nos empiezan a amedrentar de Montevideo con imprenta federal, ¿no? Y el principal periódico era un periódico llamado El Hurón, ¿no? Que tuvo creo que 3, 4 números. Este periódico denunciaba, bueno, a la logia de Lautaro y los intentos de restaurar un régimen monárquico, ¿no? Obviamente se hacían llamar federales, republicanos, pero el gobierno porteño era importante silenciar esta campaña, ¿no? Es una campaña, y puso en ejecución una enérgica persecución a quienes repartían estos pasquines en Buenos Aires, ¿no? Muchos fueron desterrados. Por ejemplo, uno de ellos que fue desterrado, según Joaquín Pérez, fue Manuel de Zarratea, Gervasio Posadas, ¿no? Y todo lo que eran los aliados políticos de Alvear y de Nicolás Herrera, en los viejos directorios, el directorio de Posadas y el directorio de Alvear. Volviendo al tema de la invasión sobre Santa Fe, Estanislao López, que era el caudillo de Santa Fe, actuó rápidamente, ¿no? Lo que hizo es avanzar sobre Bustos, ¿no? Y lo derrotó en una localidad que hoy se llama Belville, pero en ese momento se llamaba Fraile Muerto, ¿no? Que queda sobre Ruta 9, si avanzamos, antes de llegar a Córdoba, está lo que es la localidad de Belville. Bueno, entonces, lo que hizo, ¿cómo se llama? Estanislao López, es sitiar esta ciudad, la ciudad de Fraile Muerto, y Balcarce sufría, además, Balcarce es el que venía del sur, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, empezó a sufrir la guerra de guerrilla de las montoneras federales, ¿no? Porque la única forma de enfrentar a un ejército de línea era a través de estas montoneras que lo hostigaban todo el tiempo. Sin embargo, llegó a Santa Fe el ejército de Balcarce, pero cuando Artigas avanzó, ¿no? En ayuda de López, Balcarce decide retroceder, ¿no? Esto es una estrategia importante. Lo que dice el texto es que en un principio Balcarce no aplicó este plan sistemático de exterminio sobre la población, ¿no? Pero cuando se iba retirando de Santa Fe, sí empezó a destruir todo lo que podía llevarse y prender fuego, ¿no? Aquello que no se podía llevar, lo destruía. Bueno, expropió ganado vacuno, ovino, equino, y el objetivo de esto era asfixiar a Santa Fe, ¿no? Dejándolos sin recursos. La expedición sobre Entre Ríos, ¿no? Que fue partiendo por el río Paraná, también fracasó, y lo que pasó hoy es que Francisco Ramírez, que era el caudillo de Entre Ríos, consolidó su posición. Bueno, ¿qué hace ante el fracaso del gobierno del director supremo Porredón? Le ordena a Belgrano, que estaba apostado con el ejército del norte en Tucumán, ¿no? que venga hacia el sur a entrometerse en esta guerra civil. Y Belgrano acató la orden, ¿no? Mientras tanto, los periódicos montevideanos denunciaban la negociación de los planes monárquicos, ¿no? Con un príncipe francés, ¿no? Tenían esa noticia. A ver, hay algo interesante que dice. Dice, uno de los diarios se llamaba Gaceta de un pueblo del Río de la Plata, las provincias de Sudamérica. Dice,
¿Por qué no manifiesta en sus gacetas, este es el número 5 de esta gaceta, ¿por qué no manifiesta en sus gacetas que Porredón recibió un emisario francés de Luis XVIII, el coronel Lemoyne, que vino a proponerle el plan de una monarquía en el Río de la Plata, reconociendo las Provincias Unidas por su soberano al duque de Orleans, bajo la protección y garantía de la Francia, cuyo proyecto fue aprobado en la logia y remitido en consecuencia para saturarlo en calidad de ministro extraordinario el canónigo dignatario doctor Valentín Gómez? ¿Por qué no denuncia los otros pasos? Bueno, el, el diario denunciaba con la realidad todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Digamos, y era una forma de desprestigiar al gobierno de Porredón. Bueno, en ese contexto Balcarce renuncia, ¿no? Por las atrocidades que tenía que cometer, digamos, de alguna forma, y se hace cargo del ejército el general Viamonte, ¿no? Bueno, avanzó de Buenos Aires con un refuerzo hacia San Nicolás, ¿no? Es hasta donde se habían retirado las fuerzas de Balcarce, se hizo cargo de la fuerza, ¿no? Y bueno, y ahí uniendo este ejército que tenía a las fuerzas de Belgrano, ¿no? Que venían bajando, y quien se iba a hacer cargo de todo, ¿no? Belgrano tenía como instrucción hacerse cargo de toda esa fuerza. Sumaban aproximadamente unos 7.000 hombres. Y el texto plantea que hay 3.000 hombres más por parte de los caudillos que se oponían a López, ¿no? Entonces, Joaquín Pérez dice que eran 10.000 hombres movilizados para aplastar a quienes se opusieran a los sueños monárquicos del proyecto porteño, ¿no? En un momento en que San Martín pedía auxilios de la expedición libertadora del Perú, ¿no? Entonces, acá está la principal disputa entre San Martín y el gobierno central. Entonces, Porredón inicia además una campaña impresa contra Artigas, ¿no? Bueno, se lo califica como traidor, confabulado con los españoles, anarquista, mentiroso, un montón de calumnias. A ver si lo encuentro. Hay una gacetilla que se llama El Protector Nominal de los Pueblos Libres, don José Artigas, clasificado por el amigo del orden, dice. Fue desde 1818, dice, insubordinado, inobediente, rebelde, traidor de los destinos de América, desertor de sus estandartes, confabulado con los españoles para esclavizar nuevamente al país, auxiliar de ellos, fanático, turbulento, seductor de los pueblos, anarquistas, apóstol de la mentira, bueno, una serie de catervas, ¿no? Utilizando pasquines, ¿no? Como usa, no sé, el grupo Clarín hoy. Bueno, Joaquín Pérez dice que a pesar de que fue realizado con fines propagandísticos, ¿no? Estos pasquines fueron utilizados por los historiadores luego para calificar a Artigas, no solamente historiadores extranjeros, sino historiadores de esta gran historia oficial que tenemos nosotros como primer corriente historiográfica, ¿no? Bueno, la Gaceta de Buenos Aires realizó una contrapropaganda también a la prensa montevideana, ¿no? También en ese momento. Y la Gaceta de Buenos Aires denunciaba la confabulación que había entre los portugueses, Artigas, Carreras, Alvear, ¿no? Con las intenciones de remover las autoridades de Buenos Aires, pero también las de Chile. Con respecto a la alianza entre Porredón y Lecor, este último termina haciendo exiliar a Carrera del otro lado del Uruguay. Y ahí es cuando se empieza a denominar la imprenta federal, ¿no? De Entre Ríos. Porque siguió publicando contra el gobierno porteño, ya en Entre Ríos. Y el último capítulo, ¿no? Esto tiene que ver con esto
que yo le decía al principio, que es la comisión mediadora que plantea San Martín, ¿no? Como venimos diciendo, desde la victoria de Maipú, San Martín empezó a organizar la expedición al Perú, ¿no? Bueno, Chile no pudo conseguir los fondos, ¿no? Que también se había comprometido como Buenos Aires a poner 500.000 pesos. Y bueno, nada, y como veníamos contando anteriormente, los 500.000 pesos que le había prometido Porredón, él los destinó a poner fin a la anarquía, ¿no? Que representaba el artiguismo para sus proyectos monárquicos, y por lo tanto no fueron destinados para este proyecto de San Martín, ¿no? Para febrero de 1818 poder llegar a Perú. En febrero de 1819 San Martín recibió la noticia de que los santafesinos habían derrotado a las fuerzas, ¿no? que había despachado Porredón, y que además le ordenaba a él bajar con su ejército a Belgrano, ¿no? Es decir, o sea, en febrero de 1819 le había llegado esa noticia a San Martín, ¿no? La derrota que habíamos dicho anteriormente, la derrota de los ejércitos despachados por Porredón, y que Belgrano debía bajar para Santa Fe. Bueno, obviamente, en vista de la gravedad que implicaba este recrudecimiento de la guerra civil, ¿no? Para el proyecto sanmartiniano, él es cuando decide intervenir personalmente como mediador. Es así que le escribe a Belgrano, ¿no? Que venía llegando a Córdoba, y bueno, y le contaba sobre la comisión mediadora que el gobierno de Chile iba a mandar para asegurar la paz con los caudillos, ¿no? Es algo que él empezó a idear, como decía anteriormente Joaquín Pérez, sin informar al gobierno central de Buenos Aires, sí con los chilenos, como forma de poner paz a un conflicto entre Buenos Aires y los caudillos del litoral, para destinar esos fondos de Buenos Aires al proyecto sanmartiniano liberal Lima, ¿no? Bueno, además, a través del Belgrano, San Martín escribe a Estanislao López y a Artigas. Sin embargo, Belgrano decide no remitir esas cartas a López, pues él también era la idea de que no había que negociar con los caudillos, ¿no? A ver, esperen un segundo. Ahora está reproducida una carta, dice, San Martín le escribía a López, por ejemplo, amigo muy querido, no hemos creído oportuno remitir, no, perdón, esto es lo que le lee, perdón, esto es lo que le escribe Belgrano a San Martín. Amigo muy querido, no he creído oportuno remitirlo. A lo que entiendo, esta guerra no tiene transacción. La hacen hombres malvados sin objeto ni fin. Y para mí tengo que los promotores son movidos por los españoles. Es decir, los caudillos son movidos por los españoles. Esto pensaba San Martín. Necesitamos una fuerza de la que hay aquí. Los que están en mi frente son gente en desorden, y ellos correrán luego que vean tropas. Es decir, le está diciendo que no mandó las cartas que San Martín remite a López porque no era necesario, porque esta gente no iba a recapacitar. Bueno, el gobierno de Buenos Aires, y obviamente con Porredón, pensaba de la misma forma, ¿no? Entonces San Martín le escribía a Guido, que era su amigo personal, ¿no? Que la guerra contra las montoneras no beneficiaba a nadie, ¿no? Ni siquiera al gobierno central si los lograba vencer. No,
dice, esta guerra no va a concluir y solo tengo esperanzas de que la Comisión de Chile y mis buenos deseos podrán apagarla, y mis buenos deseos podrán apagarla. Pues de lo contrario, aunque salgamos victoriosos, el resultado para perder los bravos, aniquilar todo género de recursos, aumentar mutuamente la odiosidad, devastar la campaña y, en fin, si viene la expedición española, ser presa de nuestras desavenencias. ¿No? Esto es lo que planteaba San Martín y era el pensamiento de San Martín, esto lo planteaba su amigo Guido. Bueno, a principios de marzo llegó a Mendoza, ¿no? Esta comisión mediadora que salió de Chile, inmediatamente salió para Santa Fe, ¿no? Y las instrucciones eran mediar entre Artigas, López y el gobierno electoral de Buenos Aires. Y esta comisión mediadora llevaba a su vez cartas de San Martín, ¿no? Dirigidas a López y Artigas. Bueno, acá también están reproducidas esas cartas, ¿no? Por ejemplo, la carta Artigas, a ver, yo lo separé, dice, mi más apreciable paisano, recuerdo algunas cosas, ¿no? Me hallaba en Chile acabando de destruir el resto de los maturrangos que quedaba, como se ha verificado, e igualmente aprontado los artículos de guerra necesarios para atacar Lima, cuando me hallo con noticias de haberse roto las hostilidades por las tropas de usted y de Santa Fe contra las de Buenos Aires. Ha sido preciso suspender todo procedimiento por este desagradable incidente. Calcule usted, paisano, apreciable los malos que resultan, tanto mayores cuanto debemos saber la conclusión de una guerra finalizada con honor y debido solo a los esfuerzos de los americanos. Noticias contestes que he recibido de Cádiz, Inglaterra, aseguran la pronta venida de una expedición de 16.000 hombres contra Buenos Aires. Y en estos términos le dice Artigas, bien poco me importa el que fueran 20.000, con tal que estuviésemos unidos. No puedo ni debo analizar las causas de esta guerra entre hermanos, pero sean cuales fueran las causas, creo debemos cortar toda diferencia y dedicarnos a la destrucción de nuestros cleves enemigos españoles. Bueno, esto es más o menos, los mismos términos le escribía a López. Y es más o menos lo que nosotros venimos diciendo de cuáles son las contradicciones principales y las secundarias. San Martín veía como que la contradicción principal era el poder realista que estaba en Lima. Y había que dejar las contradicciones secundarias, y él veía como la guerra civil como una contradicción secundaria. Bueno, las cartas estas nunca llegaron porque también Belgrano las interceptó y decidió no hacerlas llegar, ¿no? Bueno, además, San Martín otra cosa que recibe es una orden del gobierno de Buenos Aires para repasar todo el ejército de los Andes, ¿no? De este lado de la cordillera, ante la posibilidad de que la flota española llegue a Buenos Aires, ¿no? Bueno, San Martín, al igual que la logia chilena, pensaban que el mejor golpe para los españoles era tomar Lima, ¿no? Entonces se resistió San Martín a todas esas políticas o esas decisiones políticas de Porredón. Le escribe a Porredón de que no repasaría el ejército, pues la logia chilena considera que que existían serias dudas de que se produzca la invasión española, cosa que no ocurrió después, ¿no? Bueno, Porredón le contestó muy seco y le planteó que se negaba a admitir la comisión chilena, ¿no? Y le mostraba un enfado por su conducta. Cuando de esto se notificó Belgrano, ¿no? De la posición del director supremo, lo que hizo fue devolverle estas cartas a San Martín que había escrito a Artigas y a López, ¿no? Bueno, algo interesante para saber que las misivas de San Martín, es decir, las cartas de San Martín a Buenos Aires, en referencia a la reacción de la logia chilena sobre
sobre el repaso de los Andes, fue interceptada por las montoneras de López, esas cartas. O sea, no llegaron en un primer momento a Buenos Aires, pero López al ver el contenido que planteaba, ¿no? Que el objetivo de San Martín era adelantar la causa general de América, ¿no? Su objetivo de pacificar la montonera, es decir, terminar con el yugo realista, estamos hablando. Lo que hace López es decidir hacerlas llegar esas cartas y se las hace llegar a Viamonte, que estaba sitiando Rosario, ¿no? En ese momento. Viamonte que se había hecho cargo de este ejército y que había renunciado a Balcarce. Bueno, y esto determina un armisticio, no llegan a un arreglo entre López y el gobierno central, no suspendiendo las hostilidades en el litoral. Esto lo que dice el autor, que fue pura habilidad política de López, ¿no? Pues estaba acorralado a... Espera un momentito. Espera un segundito, me están tocando. Bueno, ahí seguimos. Entonces decíamos que lo de López y el armisticio, ¿no? De hacer llegar las cartas de San Martín, fue una estrategia, ¿no? ¿Por qué dice que fue una estrategia? Porque López en ese momento estaba acorralado por Viamonte y por Belgrano, ¿no? Belgrano, dijimos que avanzaba al norte para unirse a las tropas de Viamonte. Y bueno, y esto fue una carta, una jugada de López como para llegar a un arreglo. Viamonte planteó un armisticio y Belgrano lo ratificó, el armisticio. En base a ese armisticio, lo que hace Viamonte es replegarse hacia San Nicolás y Belgrano se va hacia la posta de Arequito, ¿no? Bueno, Pueyrredón, furioso, no recibió de buen grado el armisticio y bueno, los comisionados que él envía para la paz definitiva tenía instrucciones de no ceder en nada con los caudillos, ¿no? ¿Para qué? Por lo que hacía difícil cualquier tipo de paz, ¿no? Porque obviamente Pueyrredón quería la aniquilación de los caudillos. Además, nuevamente Pueyrredón envía a San Martín una carta ordenándole que no tenía que haber ningún tipo de dilaciones y pasar su ejército de los Andes hacia Tucumán. Porque empezó a haber un amague, según dice el texto de Joaquín Pérez, de una entrada realista por el norte. Bueno, San Martín, agraviado, pidió su retiro. Sin embargo, los que se negaron a cumplir la orden fueron los oficiales de San Martín, ¿no? Entonces San Martín envía le hicieron notas a San Martín y estas notas San Martín se las envía a Pueyrredón, ¿no? Esta es la famosa desobediencia de San Martín. Y cuando llegaron esas notas a Buenos Aires, el peligro realista ya había pasado, ¿no? Entonces, Pueyrredón vuelve todo atrás. Esto daba la evidencia de la debilidad del gobierno central, ¿no? A fines de abril de 1819, ¿sí? Ya llegando, lo que hace el Congreso es dictar una constitución que la constitución de 1819 que no dejaba clara la forma de gobierno, ¿no? Pues la negociación con Europa, con las potencias para instalar una monarquía en el Río de la Plata seguía en pie. Por lo tanto, esa constitución de 1819 es considerada aristocrática, daba lugar a la monarquía unitaria, que no fue aceptada por los caudillos federales del interior o del litoral. Bueno, unos meses después, el gobernador López juraba una constitución sancionada en la provincia de Santa Fe, muy diferente, que tenía orientación americanista, republicana y federal.
el 24 de abril de 1819, Porredón presentó su renuncia, fue aceptada a principios de junio, y el Congreso lo que hace es, además le da un premio, lo consagra a Porredón miembro del Senado que había creado la nueva Constitución, y lo nombra a José Rondel como a cargo del director supremo del Río de la Plata, ¿no? Que cae con la batalla de Cepeda, que vamos a ver más adelante. Bueno, ese es el texto de Joaquín Pérez. Ahora veo cómo lo unifico con el otro y continuamos.